Imagina estar en medio de una fiesta donde todos ganan dinero, donde los precios no dejan de subir y donde dudar empieza a parecer un acto de ignorancia. Porque el momento más peligroso de cualquier burbuja financiera no es el colapso. Es ese instante silencioso en el que desaparece la duda. Cuando el escepticismo ya no suena prudente, sino obsoleto. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Y donde lo que parece evidente, casi siempre es una ilusión cuidadosamente construida. La mayoría de la gente cree que las burbujas nacen del exceso, de la codicia desmedida o incluso del fraude. Pero la historia del dinero cuenta algo mucho más incómodo. Las burbujas no se sienten como errores, se sienten como progreso. Ese es el verdadero problema. Cuando estás dentro, no parece irracional, parece lógico, incluso responsable. El inversor no cree que está especulando, cree que está entendiendo antes que los demás cómo funciona el nuevo mundo. Y por eso, las burbujas son invisibles desde dentro. No se presentan como locura, sino como adaptación. Este patrón no es nuevo. No empezó en Wall Street, ni con Silicon Valley, ni con las criptomonedas. Es tan antiguo como el propio sistema financiero. En el siglo XVII, en Holanda, los tulipanes no eran solo flores, eran símbolos de estatus, escasez y sofisticación. Se convirtieron en activos financieros en una economía que empezaba a entender el poder de los mercados. En el siglo XIX, los ferrocarriles no eran solo hierro y vapor, eran la promesa del progreso nacional, la integración económica, el nacimiento de nuevas potencias. En la década de 1920, las empresas de radio no eran simples negocios, eran la voz del futuro, la tecnología que iba a conectar al mundo. Y en los años 90, Internet no era solo una herramienta, era el fin de la distancia, el inicio de una nueva economía global. ¿Te suena familiar? Cada una de estas historias tenía algo en común, eran ciertas. Ese es el punto clave que la mayoría ignora. Las burbujas no se construyen sobre mentiras, se construyen sobre verdades llevadas al extremo. Y ahí es donde entra la psicología, porque el ser humano no entiende el mundo con hojas de cálculo, lo entiende con historias. Necesitamos narrativas que expliquen causa y efecto, que reduzcan la incertidumbre, que nos hagan sentir que todo tiene sentido. Cuando una historia poderosa se conecta con una innovación real, se vuelve imparable. En ese momento, los números dejan de liderar, la creencia empieza a mandar, las valoraciones dejan de ser el punto de partida y se convierten en un detalle incómodo. Los beneficios ya no importan hoy, porque llegarán mañana. Las pérdidas no son señales de alarma, son inversiones estratégicas. Y cuando la historia es suficientemente convincente, las matemáticas empiezan a molestar. Aquí es donde aparece uno de los mecanismos más peligrosos del sistema financiero explicado en su versión más humana, la validación social. Cuando no sabemos qué hacer, miramos alrededor. Si otros compran, comprar parece seguro. Si los expertos están tranquilos, dudar parece innecesario. Y en los mercados hay un detalle aún más perverso. Los precios subiendo se convierten en prueba de que la historia es correcta. Cada subida valida la narrativa. Cada subida atrae más capital. Cada subida elimina más dudas. Con el tiempo, cuestionar deja de ser una opción cómoda. Los analistas críticos son etiquetados como pesimistas. Los inversores prudentes se sienten fuera del juego. Y aparece un fenómeno clave en la historia de la deuda y las burbujas, el riesgo profesional. Porque en muchos casos, no participar es más peligroso para una carrera que equivocarse junto a la mayoría. Es más fácil perder dinero con todos que tener razón en soledad. Y así, el consenso se convierte en una trampa perfecta. No parece comportamiento de masa, parece confirmación. Cuando ese consenso se consolida, entra en juego otro sesgo brutal, el sesgo de confirmación. La gente no deja de mirar datos. Simplemente deja de mirar los datos incómodos. Las noticias positivas se amplifican, las negativas se justifican. Los modelos se ajustan, las definiciones cambian. Palabras como temporal, transitorio o largo plazo empiezan a justificar cualquier cosa. En este punto, la burbuja se vuelve autosellante. Cualquier crítica no se analiza, se descarta, porque no entienden el nuevo paradigma. ¿Te suena? Ahora entra otro elemento silencioso, la sobreconfianza. Los mercados alcistas premian estar dentro. Y cuando ganas dinero, es muy fácil confundir suerte con inteligencia. El inversor novato cree que ha descubierto una oportunidad única. El experimentado cree que esta vez sí controla el riesgo. Todos creen que sabrán salir a tiempo. La historia demuestra que casi nadie lo hace. Pero mientras sube, todo parece bajo control. Y entonces llega la capa final, la validación institucional. Cuando los grandes bancos, los fondos, los gobiernos y los bancos centrales empiezan a respaldar la narrativa, la duda desaparece por completo. El activo deja de parecer especulativo
empieza a parecer inevitable, porque si las grandes instituciones están dentro, ¿cómo podría estar mal? Aquí es donde el sistema financiero muestra su cara más sofisticada, porque no necesitas euforia descontrolada, no necesitas taxis hablando de acciones. Hoy las burbujas pueden construirse en silencio, impulsadas por índices, por concentración de capital, por decisiones institucionales, mientras la mayoría simplemente sigue el flujo. Y así llegamos al presente. Hoy muchos inversores se hacen una pregunta incómoda. ¿Estamos ante una burbuja en la inteligencia artificial? No porque la tecnología sea falsa, no lo es, sino porque las expectativas están creciendo más rápido que la economía que debería sostenerlas. Y esta distinción es fundamental. Los ferrocarriles cambiaron el mundo. La electricidad cambió el mundo. Internet cambió el mundo. Pero eso no evitó sus burbujas, porque el problema nunca es la tecnología. Es el timing y las expectativas. En los últimos años, un pequeño grupo de empresas vinculadas a la inteligencia artificial ha impulsado gran parte de las subidas del mercado. Esto tiene un nombre técnico: concentración. Pocas empresas explicando la mayoría del crecimiento. Y aunque eso no prueba una burbuja por sí solo, es un patrón que la historia repite una y otra vez. Porque cuando el capital se concentra en pocos activos, esos activos dejan de ser solo empresas. Se convierten en símbolos, símbolos de futuro, símbolos de poder, símbolos de dinero. Las valoraciones empiezan a reflejar no lo que son, sino lo que se espera que dominen. Se descuentan beneficios que aún no existen. Se justifican inversiones masivas como inevitables. La rentabilidad se pospone, siempre hacia adelante, siempre más adelante, exactamente igual que en la burbuja.com, exactamente igual que en tantas crisis históricas. Aquí vuelve a aparecer el sesgo de confirmación. Las noticias positivas se viralizan, los avances tecnológicos se celebran. Pero los costes crecientes, la competencia o la regulación se relativizan, se minimizan, se ignoran. Al mismo tiempo, el respaldo institucional refuerza todo. Fondos, índices, grandes capitales, todos entrando en la misma narrativa. Y la pregunta deja de ser ¿vale esto lo que cuesta? Y pasa a ser ¿qué pasa si me quedo fuera? Ese es el punto de inflexión psicológico. No hay euforia, no hay locura visible, solo alineación, silenciosa, pero peligrosa. Y aquí viene la parte incómoda. La mayoría de los participantes no son imprudentes, son racionales. Responden a incentivos, a benchmarks, a presión profesional. En muchos casos, mantenerse al margen es más arriesgado que participar. Y así es como se inflan las burbujas modernas, no con emoción, sino con obediencia. El error más común es pensar que las burbujas explotan cuando todos se dan cuenta de que estaban equivocados. Eso casi nunca pasa. Las burbujas se rompen cuando una sola premisa deja de sostenerse. Puede ser que el crecimiento se desacelere, que los costes se disparen, que los tipos de interés cambien. Da igual cuál sea el detonante. Lo importante es que rompe la narrativa. Y cuando la narrativa se rompe, la psicología cambia de dirección, de golpe. La validación social desaparece. El sesgo de confirmación busca malas noticias. La sobreconfianza se evapora. Las instituciones retroceden. La liquidez se seca. Y lo que parecía inevitable empieza a parecer frágil. Por eso las burbujas son tan obvias en retrospectiva y tan invisibles en tiempo real. Entonces, la pregunta importante no es si estamos en una burbuja. Esa pregunta en realidad no sirve de mucho. La pregunta correcta es otra. ¿Qué creencia estás dando por hecha? Si el crecimiento se frena, ¿qué pasa? Si el dinero se encarece, ¿qué cambia? Si las expectativas bajan, ¿qué queda? Aquí es donde entra la verdadera educación financiera. Las finanzas personales no se tratan solo de ahorrar o invertir. Se tratan de entender el contexto, de construir una mentalidad financiera que no dependa de narrativas dominantes, de desarrollar estrategias de riqueza basadas en realidad, no en promesas. Porque cuando inviertes basándote en historias, el tiempo se convierte en riesgo. Cuando inviertes basándote en expectativas perfectas, cualquier desviación destruye valor. Y cuando todos están seguros, es cuando más deberías cuestionar. Esto no es pesimismo, es gestión de capital, es planificación patrimonial. Es entender cómo funciona el dinero y poder en el sistema. La historia del dinero es clara en esto. No cambia el activo, no cambia la tecnología. Lo que nunca cambia es la psicología humana. Y por eso las crisis se repiten, desde el corralito argentino hasta la burbuja.com, desde las crisis de deuda en Latinoamérica hasta las decisiones de bancos centrales en Europa. El patrón es siempre el mismo: confianza, exceso, ruptura, consecuencia. Y la lección es incómoda.
Las burbujas no existen porque la gente sea estúpida. Existen porque creer es más fácil que dudar, hasta que deja de serlo. Y los que sobreviven no son los que predicen el futuro. Son los que entienden sus propias suposiciones, los que cuestionan la narrativa, los que no confunden precio con valor, porque al final el dinero es confianza. Y cuando esa confianza se rompe, todo lo demás cae detrás. La historia no se repite, pero rima. Y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.